¿Sabías que nos pueden hackear si dejamos los puertos abiertos? Sí, veamos cómo. Para simular este ataque, lo haremos con dos máquinas virtuales. El de la derecha será un Ubuntu que hace de servidor y sea la máquina atacada, y el de la izquierda usaré Kali Linux como atacante. Entonces, el objetivo de este vídeo es mostrar qué pasará si tenéis algún servidor, NAS, disco duro, etcétera, compartido en red, donde habéis abierto puertos sin ninguna medida de filtrado de conexión entrante, sin autentificación, etcétera. Porque por culpa de esto, un atacante podría ver alguna vulnerabilidad de forma externa, por ejemplo, analizando nuestra IP pública mediante un escaneo de puertos usando el comando nmap que veremos a continuación, o mediante la técnica de sniffing, interceptando tráfico de red, phishing cuando entramos a un enlace que nos llega sospechoso, como puede ser un mensaje, correo y demás, el phishing, la típica llamada telefónica que nos llaman de alguna empresa de Windows o alguna importante para que hagamos o ejecutemos comandos que ellos nos digan, o algún tipo de instalación de malware que permitiría conexiones entrantes desactivando o alterando nuestro cortafuegos. Pero claro, también tener en cuenta que esto sería posible también hacerlo internamente, ya que si nos conectamos a una red wifi pública, como podría ser un aeropuerto o dentro de una empresa, etcétera, o que alguien nos diera el acceso a esa red, pues facilitaría al atacante el poder hackear un equipo o una red. En el ejemplo de aquí, he creado una máquina virtual con un servidor con puertos abiertos y SM activado, sin ningún tipo de seguridad adicional, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a simular que no sé nada sobre ese servidor, pero lo voy a dejar abierto para ir mostrando la IP de la máquina cuando sea preciso. Y vemos que tiene la IP 192.168.154.131 y que su máscara de red o su red es 255.255.255.0, que esto un atacante lo ha podido obtener con alguna acción ilegal que no debería hacerlo. Por lo tanto, la red será del 192.168.154, es clase C, y el host será el último teto del 1 al 255, estando la 255 reservada en este caso. Y esto es así, ya que en la máscara de su red nos indica que el host será el último teto entre 1 y 255 por cada red, salvo las reservadas. Entonces, desde mi máquina yo voy a atacarle, que es de Kali, que podría ser otra versión de Linux perfectamente, y debo asignarle, si no la tiene, el mismo rango de red para poder verle y para poder atacarle, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es salir a la consola y voy a realizar un ifconfig. Vemos que mi máquina pues está en el mismo rango de red, ya que empieza por 192.168.154 y tiene otro host, o sea, otra IP diferente porque si no habría conflictos, porque estoy en la misma red y porque Route me ha asignado una IP compatible en la red, ¿de acuerdo? Entonces yo me podría comunicar con esta máquina realizando un pin, pero podría ser que, aunque físicamente a lo mejor el PC que voy a atacar está cerca de mí, puede ser que estén asignado a su red diferente, una VLAN, etcétera. Entonces yo debería asignarle una IP estática para poder comunicarme con él. En este caso haríamos un ifconfig espacio etc0 espacio, la IP del rango de red, 192.168.154, que es la que tiene la máquina atacada, y el host que esté libre, por ejemplo, el 129, pues se podía comprobar antes haciendo un pin, pero bueno, yo sé que esta está libre y le podíamos poner esta o la 130, etcétera. Obviamente no tiene que ser la misma que la máquina atacada. Y con la misma máscara de su red, que sería el PC atacado quería 255.255.255.0 y con el mismo broadcast, obviamente, del PC atacado, que sería el 192.168.154.255 con broadcast adelante de la IP. Y entonces le daríamos a intro. En mi caso, como ya tengo la 130, pues ya me quedo con esta, porque el router me ha asignado a la misma red que la máquina atacada. Entonces ahora para ejecutar los siguientes comandos es importante que si estáis en Linux carguéis el administrador con sudo sub, aunque sea de forma temporal. Entonces lo primero que voy a hacer es averiguar cuál es el usuario de la víctima. Para ello ejecutamos el comando enum4 linux espacio y la IP de la víctima, que como hemos visto es 192.168.154.131. Y entre otras cosas obtenemos el usuario, que estoy. Y ahora solo nos faltaría la contraseña y ver qué puertos tiene abierto para poder acceder. O sea que ya vemos como ya tenemos el usuario. O sea, flipar. Ahora vamos a escanear la red con el comando nmap que mencioné anteriormente, espacio, guión, S minúscula, T mayúscula, espacio, guión, S minúscula, V mayúscula, espacio, guión, S minúscula, C mayúscula, espacio, guión, O mayúscula, espacio, guión, P minúscula, guión, espacio y la IP de la máquina, ¿vale? Tened en cuenta que este comando, si lo hiciéramos con una IP pública, para ver qué puertos tiene abiertos, que se podría evitar si hacemos segura nuestra red, bloqueando dicho análisis, de ahí la importancia de la seguridad de nuestra red. Y vemos que una vez ejecutado el comando, vemos cómo tiene el puerto 22 abierto para conexiones SSH, muy interesante, el puerto 80 para el Apache, el 139 y 445 para el SMB, el 3306 para mí es MySQL, etcétera. Incluso me llega a decir el nombre del host. Bueno, ahora vamos a atacar al SMB, ¿vale? Vamos a ver si podemos entrar por ahí.
es un protocolo que, como ya mencioné en anteriores vídeos, no deberíamos abrir externamente jamás, al menos en la versión 1.0. Y ahora escribiremos smap espacio guión H mayúscula y la IP de la máquina, que acaba en 131. Y vemos que se puede acceder a una carpeta llamada share signo de dólar, en la que se podía entrar sin un usuario adicional ni media adicional. Porque ahora si entramos con smb client, espacio, barra barra, la IP de la máquina, barra share y guión de dólar, le damos a intro y nuevamente a intro, ya estaríamos dentro del SMB. Y ahora hacemos un dir para ver qué archivos y carpetas contiene. Y ya yo podría proceder a hacer descargas de estos archivos hacia mi PC. Por ejemplo, voy a descargar con get espacio dets.txt, también voy a descargar todo list.txt y por ejemplo voy a acceder a la carpeta de WordPress con cd. Una vez que entremos, le podemos hacer también un dir, así ver el contenido, y voy a descargar el que dice wp-config.php con get, que puede tener cosas interesantes. Vale, una vez descargado, salimos con exit y ahora proceder a leer los archivos descargados a ver si tenemos algo interesante. Por ejemplo, si leemos dets.txt con cat, vemos que me da la contraseña de acceso. Entonces en este momento ya tengo el usuario de la máquina, que es Togi, gracias al comando enum4 linux, y su contraseña con 1, 2, 3, 4, 5 entrando al smb. Interesante. Vamos a proceder a leer todo list por leer algo más. Simplemente tiene información, nada interesante. Y ahora vamos a hacer un cat a wp-config.php. Y vemos como este me muestra el usuario de la base de datos de MySQL, que es admin, y su contraseña, que es Togi MySQL 12345. Entonces vemos como en esta máquina, que es una simulación mía, hay unas contraseñas que además con un ataque de diccionario se podría obtener fácilmente, porque no son contraseñas ni complejas. Vale, en este punto no solo tenemos acceso a la máquina, sino que su base de datos de MySQL, que a lo mejor podemos acceder de forma externa, ¿de acuerdo? Ahora lo que haremos es acceder a la máquina con la contraseña mediante el protocolo SSH que tiene habilitado por el puerto 22. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer SSH y el usuario que era Togi, arroba y la IP de la víctima. ¿Vale? Le damos y ahora nos pide una contraseña. Pues simplemente escribimos 1, 2, 3, 4, 5 y ya estaríamos dentro. Y ahora ejecutamos sudo espacio guión L y nos pide la contraseña de sudo. Ponemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y entonces vemos que tenemos permiso de admin en la máquina, aunque de forma temporal. Si queremos que sea permanente esta sesión, pues haríamos sudo su, que cambiaríamos el usuario root de forma permanente. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un cd barra root barra y abriremos el archivo proof.txt con el comando cat, donde nos aparecerá pues un mensaje de que lo hemos conseguido. Entonces, como habéis visto en este caso práctico, es muy interesante el comando enema porque podemos nosotros mismos visualizar y analizar nuestra red para ver si hay vulnerabilidades y así evitar posibles ataques. Esta misma herramienta también es posible utilizarla en Windows, por lo que vamos a descargarlo. Para ello, entraremos en la página oficial de nmap.org desde Google escribiendo nmap y entramos en su página y le vamos a dar al apartado de download y voy a bajar el .exe, que es la última versión estable que hay, al menos para Windows. Lo bajamos y lo ejecutamos. Le damos a agree, instalamos y finalmente le damos a finish. Y ahora podemos realizar un análisis poniendo, por ejemplo, la IP de nuestra puerta de enlace de router, donde nos aparecerán qué puertos tenemos abiertos, vulnerabilidades y demás. También nos podría servir mejor con otras IPs públicas y demás. Así que si te ha gustado este vídeo, dale like, sígueme y nos vemos en el siguiente vídeo.